la AFIP ahora sacó un nuevo impuesto, este, un nuevo impuesto para los comerciantes que usan plataformas digitales. Eh, los que usan plataformas digitales para vender sus productos van a pagar una alícuota del 8% en Mm, caso de que superen una determinada facturación mensual. buenísimo. Total, la presión fiscal acá no es tan alta. No, es una pavada. Creo que alguien había calculado, ¿no? Eso ya lo mencionamos, que es. Sí, trabajás hasta agosto para pagar al fisco y de lo que queda del año, agosto, septiembre, ponele Pero digo, ahora. si vos pretendés pagar todo, o sea, cumplir con todas las reglas locales, estatales, provinciales, federales, que vos querés cumplir y es literalmente imposible. Ujú. O sea, no importa cuál sea el rubro, no hay manera de cumplir con todo. No, no, el tema es que la buena noticia es que hubo un aumento en la actividad del comercio electrónico, o sea, el comercio online, tuvo un crecimiento Mm, exponencial en los últimos años. Entonces, ¿qué hacen los que claro, quieren? claro, claro, Los recaudadores dicen: "¿Dónde hay dónde hay un crecimiento exponencial? Pácate, claro. impuesto". Bueno, esto Y justamente me das pie para hablar del tema de hoy, porque esto es justamente lo que ocurre siempre, ¿no? La gente huye de la confiscación y los saqueadores que hacen encuentran nuevas maneras de robar, de o sea, extorsionar por lo menos, y esto es algo que siempre se dio. Hoy vamos a remontar este movimiento de huida de los saqueadores, que es sí. algo que viene ocurriendo hace miles de años, por lo menos miles de años. Tenemos un periodo en el cual yo quiero detenerme. Esto viene después de Roma, imperio esclavista por excelencia, ¿no? Después de Roma, el sistema feudal. Esto no es que es un paso después el otro, ¿sí? Esto es más complejo, pero en general, vamos, el sistema feudal no aparece de la nada. ¿Sí? La gente simplemente huía de las ciudades porque ¿qué era lo que les esperaba a los romanos en las ciudades? Nada, o pobreza y, si no, reclutamiento forzoso durante Claro. muchos años. Entonces, la gente empezó a huir hacia el campo y ahí es donde se gesta este nuevo sistema, ¿sí? de, digamos, de organización social, que es el sistema feudal. Andando el tiempo, empieza a aparecer algo nuevo. Estamos hablando ya de la Edad Media bien entrada, ¿sí? Que es, dependiendo de en qué momento lo tomamos, pues algo que fue cambiando de forma, lo que llaman burgos, ¿sí? ¿Saben lo que son los burgos? No. Bueno, voy a hablar de esto, les prometo que viene al caso, ¿sí? Y me voy a basar, acá tengo el libro, espera que, perdón, voy a buscarlo. Hice unas marcas acá en un ladrillito hermoso, que es el libro Ah, qué de lindo. Antonio Escotado, que se llama Los enemigos del comercio, una historia moral de la propiedad. Este es el volumen 1. Antonio Escotado, para que no leyó nada de él, sepan, por lo menos mi opinión, es quizás una de las mejores plumas en castellano del siglo XX. Mi modesta opinión. Por lo menos como ensayista, ¿no? Ya hace un poco más de un año que falleció Escotado. Sí, sí, sí. Sí, 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 de los 80. Ya van a ver por qué lo traigo. No, Una de las razones. aparte de los trabajos de investigación que ha hecho, Sí, 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 son sí. el nivel de, o sea, lo exhaustivos que son, la cantidad de citas y cosas que agregan en los pies de página No, son no, y la casi igual documentación que la página. es exhaustivo. Impresionante. Pero sobre todo la forma de expresarse. Ah, Es me encanta. una belleza. Cada párrafo, cada oración, da la impresión de que el tipo está como. Si uno no sabe la cantidad de libros que escribió y el grosor de cada uno de esos libros, dicen, este tipo estuvo, no Toda sé, su vida. media hora, claro, con cada oración. No es el caso, no, no, es un talento único. Bueno, No, y entonces, es que yo no he tenido el placer de leer un libro de Antonio Escotado, aunque escucharlo hablar, escucharlo debatir con quien sea, era una delicia. sí, O sí, sea, sí, 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 sí. nadie le ganaba una, sí, nadie sí. le ganaba. Es que tenía además una memoria prodigiosa. Es un erudito, Y un Sí, verbo, nivel de erudición sí, sí, sí.
Y Sí. sí, la forma y persuasivo, me encanta, me encanta. Volvamos a la alta Edad Media, ¿sí? En ese momento todavía que era el burgo, se le llamaba simplemente a los castillos que se construían con fines militares, ¿sí? Mm, Esto era, digamos, nada muy fuera de lo común, era construido por un señor feudal, pero después se empezó a llamar burgo a ese poblado que, digamos, solía mantenerse en torno a ese castillo. ¿Por qué? Porque aprovechaban la seguridad que proveía en aquel entonces un castillo, especialmente a los mercaderes, a los artesanos. Esto, esta gente no solamente, a partir de cierto momento, empezó a buscar seguridad física, sino también seguridad jurídica. Esto es algo que empezó a entenderse, empezaron a verse las ventajas de liberar a estos poblados de las cargas asociadas al feudalismo, ¿sí? No solo cargas fiscales, sino restricciones de toda clase a libertades que hoy consideramos básicas, ¿sí? Empezando por la de movimiento. Mucha gente hoy en día, ¿sí? romantiza el feudalismo. Hoy en día no es algo nuevo este fenómeno. Yo creo que hay un paralelo con la romantización de la edad de piedra también, ¿no? Estos movimientos que a veces surgen rescatando ciertos aspectos de una época, pero vamos, hay que aclarar a esta gente que no es que la gente vivía en el campo porque era lo que le gustaba, ¿sí? Y vivir de esa manera. No, es que no había opciones, ¿sí? No eran opciones, ni la pobreza extrema que se vivía en general en aquel entonces, ni la lealtad a determinado señor, ni las restricciones, ¿sí? A todas estas libertades. No eran algo elegido, era así, te tocaban hacer ahí. No es que la gente, hoy en día sí, tenés la opción, pues sí, mira, me gusta, qué sé yo, me gusta este paisaje, me gusta este estilo de vida, lo que sea. Y por lo general la gente que elige irse, entre comillas, al campo, lo hace, pero no renuncia a todas las comodidades de la civilización, o lo que hoy conocemos como civilización. Pero bueno, en fin, esto es una digresión. Volvamos al burgo tal como era, ¿sí? Al principio. Estos poblados después siguieron creciendo, siguieron desarrollándose, siguieron complejizándose, ¿sí? Hubo un progreso económico sobre todo basado en una división del trabajo cada vez mayor. Y con el tiempo, ¿sí? Estamos abuelo de pájaro esto, ¿no? Pero se fueron convirtiendo en barrios que fueron creciendo en, en torno a mercados, ¿sí? Pero ya no se trata solamente, acá la actividad comercial empezó a crecer fuerte, algo que había estado sumamente reprimido mm. durante siglos, ¿no? Entonces empezaron a aparecer estos mercados cada vez más florecientes y eventualmente se convirtieron estos pequeños barrios en grandes centros urbanos, o sea, en algo más parecido a lo que hoy conocemos como la ciudad, ¿sí? La ciudad moderna. Por eso tantas ciudades terminan en burgo, ¿sí? Porque empezaron como burgos. Mm, Eh, Dato interesante, y esto es algo que yo aprendí leyendo Escotado, muchos de los habitantes de los burgos inicialmente eran siervos, eran tipos que habían huido de su señor. Entonces el burgo nace como un refugio inicialmente y termina siendo esta especie de foco de libertad comercial y en definitiva termina dándole forma al mundo que es familiar para nosotros. Muchas cosas que hoy nosotros digamos, damos por descontadas. ¿Burguesía viene de ahí también? Absolutamente, Ah, sí, está bien, claro bien. que sí. Yo veo acá un paralelo con esto que llaman economía sumergida, que para mí es simplemente la economía libre, ¿sí? Economía También, real. sí, también en ese momento era algo ilegal, ¿sí? Todavía, digamos así, el poder establecido no había encontrado la manera de obtener su parte, ¿no? Su parte del botín, Mm. porque en realidad ni siquiera sabían bien lo que estaba pasando. No podían siquiera identificar bien cuál era ese botín, ¿sí? ¿Qué es esto? O sea,
de golpe hay gente que se enriquece y no tiene tierras, ¿sí? Claro. ¿Mm? Esto que vos decís, la burguesía, pues justamente acá se está gestando. ¿Sí? Estos son los albores de una nueva era. Permítanme entonces leer un fragmento de este libro para pintar un poquitito qué es lo que está ocurriendo. Ya estamos en el siglo IX. Dice, solo es seguro que a mediados del siglo IX, precisamente cuando alcanzan su apogeo las incursiones de sarracenos, vikingos y otros saqueadores externos, se detecta el comienzo de un tráfico terrestre regular y a larga distancia de mercancías. Quienes lo asumen son siervos fugados de la gleba, fugados de su gleba, que combinan el arrojo del rebelde con capacidad para sacar adelante una fuente civil de ingresos. Arriesgan morir si fuesen devueltos a su señor. Tienen en contra las instituciones del momento. Se juramentan con otros llamados al mismo desarraigo para formar grupos tan marginales en principio como las bandas de salteadores. Por lo demás, viven de lo inverso, que es mantener, y de lo inverso, digamos, en relación a los saqueadores o los salteadores, que es mantener abiertos los caminos, merced a su propia capacidad de combate y la colaboración de algún soldado profesional que prefiere ser socio suyo a servir como peón en las guerras privadas. El novus homo, así lo llama él, arriesga por costumbre la vida para proteger algunos carros, si bien lo más distintivo en él es soportar un desarraigo impensable para quien no levanta la vista de su terruño. Bueno, espera que pongo acá una marca. Este es yo diría, el héroe que la historia oficial nos oculta, ¿no? O sea, este es algo que sí podemos llamar un nuevo hombre, entre comillas, ¿no? Obviamente no. No es nuevo en el sentido de que, digamos, esencialmente, sigue siendo un hombre, todos somos hombres, pero es lo más parecido a eso, yo diría, que parió la historia, después de tantos siglos de, como decíamos, de represión del comercio por ser considerado algo sucio, algo de alguna manera injusto. ¿Sí? Cotado siempre dice que, o sea, en realidad, todo este tratado, el tipo lo que persigue es el origen de las ideas del comunismo, ¿sí? De los Claro. comunistas, ¿de dónde surge esto? Entonces, el núcleo de estas ideas para él es la propiedad es un robo, ¿sí? Es algo incoherente, pero digamos, esto es algo que se repite. La propiedad es un robo y el comercio es su instrumento. Claro. Y quizás digamos, la manifestación más representativa de este nuevo espíritu y este nuevo orden de cosas es la Liga Hanseática. ¿Saben lo que es esto? ¿Escucharon No. hablar de esto? Bueno, yo lo escuché gracias a Antonio Escotado. Y me permito, una vez más, abrir este libro. Por si alguno se perdió, está leyendo fragmentos del libro de Escotado que se llama Los enemigos del comercio. Tomo uno. El caso más notable de ente complejo con aspiraciones simples hace su aparición con la Liga Hanseática o Hansa, una criatura germánica que aprovecha directa e indirectamente la conversión del vikingo al civismo para crear una alianza de burgos. Más abajo dice entonces, dicha vocación sorprende menos que lo impersonal de su funcionamiento, pues resulta imposible trazar su historia con una enumeración de individuos. En la liga todo es espontáneo y descentralizado, empezando por existir sin estatutos ni rectores, merced solo a periódicas reuniones, o también llamadas dietas. Su estructura en red, que forma tantos centros como nudos, le permite el insólito lujo de ignorar en lo sucesivo cualquier placet señorial, pues resulta imposible decapitar algo sin cabeza. El apoyo popular a una empresa multinacional como la suya depende ante todo, estamos hablando del medioevo, ¿sí? Siglo XII, pongámosle. El apoyo popular a una empresa multinacional como la suya depende ante todo del propio intercambio que abastece y combate el paro. Una fuente extra de gratitud se la asegura el hecho de que sus intereses particulares coincidan con los más generales de relaciones pacíficas y ampliación del conocimiento. Como un prosaico ángel de la guarda sin credo ni demonios,
frena el bandidaje y la piratería, levanta mapas y cartas marinas, construye faros y forma pilotos. Centrarse en el comercio manda no tener ejército ni marina, pero cuando resulta agredida, sabe reclutar rápidamente ambas cosas e imponerse a un reino de guerreros legendarios como Dinamarca. Esto dice en 1370. Nada remotamente parejo se había visto, y nada parecía anunciarlo en una Europa analfabeta y fanática, con un tráfico de larga distancia limitado a cautivos, peregrinos y espadas. ¿Hasta qué punto había condiciones para algo distinto de la santa autarquía? Lo indica ella misma, origen para una cadena de ciudades que cambian cosas de Prusia, Polonia y Rusia con el resto de Europa a través de Flandes. Su actividad crea astilleros de tamaño olvidado, nuevos barcos, las correspondientes técnicas y hasta un estilo arquitectónico propio, recio y estilizado al tiempo. Vamos a cerrar ahí. Una red de burgos en una Europa, como él dice, famélica, que venía de una larga etapa Mm. de... Es discutible, hay gente que dice que los que hablan de oscuridad exageran. Yo creo que hay algo de cierto en eso, ¿sí? Y los desafío a leer este libro a los que creen lo contrario, porque documentación no le falta. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Creo que acá el punto débil, el talón de Aquiles de la población productiva, si se quiere, es que, punto débil, es una necesidad, hay una necesidad de arraigo, ¿sí? Y esto es algo que siempre se usa en contra, ¿no? Siempre se busca por dónde agarrar a la población productiva, ¿sí? Siempre el Estado va atrás de la población productiva, por eso nunca puede ganar, si te pones a pensar, porque ganar para el Estado sería perder. Lo más parecido a Claro. ganar para el Estado es convencer a la gente de que en realidad no es un parásito, ¿sí? Y entonces de esa manera poder seguir parasitando. Bueno, el ciclo es siempre el mismo. Lo que vemos ahora no es nada nuevo, es intervencionismo creciente, hasta que finalmente, debido a ese intervencionismo, se paraliza la economía, después colapso, después hay liberación, que puede ser de facto, la gente se libera, como en el caso de Roma, estamos hablando de un ejemplo de colapso en serio, ¿no? O de iure, como dicen, ¿no? O sea, se cambian las reglas, ¿sí? Formalmente. Y se vuelve a empezar. Se vuelve a empezar siempre y cuando haya con qué. ¿No? Claro. Porque a veces se vuelve a empezar, pero ya es un mundo distinto, ¿sí? Y otras veces se vuelve a empezar porque, bueno, se dan cuenta, los titulares del poder se dan cuenta de que si no hacen cambios, entonces pierden ellos también. ¿Mm? Pero esto O sea que que, vemos nosotros, sí, Luis. no, bueno, hace rato cuando Mariana comenzaba con la noticia de la semana, o sea, me estoy acordando ahorita, quería decir que se me vino a la mente una frase, ¿no? Que es la de, se atribuye a Ronald Reagan, no sé si realmente la dijo, que es, si se mueve, ponle un impuesto, Sí, si se sigue moviendo, ponle otro impuesto, si se sí. deja de mover, ponle un subsidio, y si se vuelve a mover, le pones un impuesto. Eso, y ahorita cuando hablabas de cómo de forma informal surge pues la burguesía y esta forma de comercio sumergido de antaño, me Sí. acuerda de algo, de una serie que es Juego de Tronos. O sea, se me vino a la mente un personaje que es Davos Seaworth, conocido como el Caballero de la Cebolla, que es nombrado así porque un tipo que es súper estricto, está sitiado en una ciudad con su ejército, se está muriendo de hambre y de repente llega este contrabandista pero trae pura cebolla, pero eso es lo que lo salva de morir de inanición a todos. Claro, Entonces, Mm. claro, claro, como el tipo es estricto, le corta la mano, porque el contrabando está prohibido. Eso claro. muestra un poquito la doble moral del poder, pero lo nombra caballero de la cebolla. Y Davos, como es un tipo que es leal y respeta a Stannis, eh, porta orgullosamente el nombre de caballero de la cebolla y dice que se lo merece, pero, o sea, se me vino a la mente esa, esa dualidad, ¿no? O sea, el Claro, mercado negro muchas veces, o la mayoría de las veces,
es lo que termina estabilizando todas las distorsiones que crea el Estado. Exactamente. Pero bueno, a la vez el Estado siempre busca cortarle la mano a los que Sí, se sí, hacen sí. muy públicos para dar un ejemplo a la población productiva, Exactamente. por decirlo Yo, así. yo lo veo como. Y Sí, aparte el mercado negro muchas veces disimula el desastre que exactamente. está haciendo, ¿no? El poder, porque en general, o sea, se supone que por ahí, o sea, si vos tenés solamente comunismo, socialismo extremo, ¿no? Y sin, o sea, sin nada, el control total desde el poder, eh, el resultado va a ser, ¿no? Sí, Hambrunas y muerte. Ahora, lo que pasa en la realidad es que existe el mercado sí, sí. negro, existen las Perdón. alternativas, Y en la realidad le echan la culpa de todo sí, al mercado. claro. También, digo, Bueno, pero, el pero lo que establishment. pasa en la realidad es que o sea, la gente, porque tiene instinto de supervivencia, muere de hambre como debería. O sea, si seguís con el sistema, si seguís el sistema a rajatabla, y eso te sale. Entonces, en realidad vos decís, bueno, no está tan mal la cosa, pero en realidad no es que no está tan mal porque el sistema no es malo. No está tan mal porque las alternativas son los que lo salvan. Que salvan a la gente Exactamente, de. exactamente. Es lo que señalaba Mises en su momento. O sea, si el socialismo no colapsa es porque copia los precios Claro. que pueden emerger en sociedades capitalistas. A ver, si no colapsa más rápido, tarde o temprano colapsa. Pero yo todo esto lo veo como intentos de restablecer de alguna manera el feudalismo, o por lo menos como algo que de todas formas desemboca en algo similar al feudalismo, ¿no? Esto de la introducción de cada vez más licencia, más requisitos, Mm. más fricción en general en los intercambios, menos movilidad, ¿sí? Todo esto de más autorizaciones que te piden para todo, más explicación. Fíjate, un ejemplo de esto de los médicos, ¿sí? Hoy en día, por lo menos acá, yo creo que no tiene nada que envidiarle al feudalismo en su esplendor. O sea, vos podés ejercer en determinada jurisdicción, pero esa jurisdicción a su vez tiene subjurisdicciones, no Sí, sé, sí. no sé Y o tenés sea, tenés un círculo que pagar médico, sí, sí, tenés que un pagarle, tributo acá en cada lugar donde querés ejercer. te perdés la cuenta de cuántos ladrones están viviendo de tu trabajo. Sí. Pero, digamos, solamente un ejemplo, pero hay muchos más. Entonces, son tantas las normas, son tan confusas, y además tan contradictorias muchas veces, se superponen. En definitiva, la gente tiene que estar siempre eligiendo cuáles cumple y cuáles no, ¿no? Y eso ya te indica que no hay un criterio objetivo. O sea, el único criterio acá es cómo puedo salirme con la mía, Ujú. de un lado y del otro, ¿no? O sea, del otro lado, sí, por eso en países como los nuestros siempre te dicen, vos por la duda no preguntes, pues siempre te van a decir que sí, que tenés que pagar y mucho, y al tipo que le estás preguntando. Entonces, nunca hay que preguntar, porque las reglas no tienen ningún sentido. En algún momento quizás lo tuvieron, pero rápidamente cualquier institución estatal se ve habitada simplemente por saqueadores, por gente que busca acomodarse de tal forma de poder exprimir lo más posible a la población productiva sin verse o sin enfrentar consecuencias negativas. Cualquier otro tipo de ladrón, sí, se arriesga. ¿Sí? Estos roban mucho más y lo hacen desde la seguridad de su despacho. Y vos hablabas de la descripción que hacías, ¿no? De comerciantes independientes, gente que, o sea, una economía, digamos, nivel descentralizado de funcionamiento, y pienso en lo que es ahora. O sea, cualquier persona que quiere poner un comercio, Mm, entre que le habiliten el comercio para funcionar, bueno, además de todo eso, y después, o sea, cualquier empresa, emprendimiento, lo que sea, la cantidad de trabas, de trámites, de cuestiones, o sea, es infinito. Entonces, eso también limita la generación de nuevos emprendimientos exacto. y de nuevas Y la empresas. Si vos burocracia. dejás, y la burocracia, y Que, ni hablar después de todas las leyes que empiezan a claro, aparecer, ¿no? La ley antimonopolio, la mm, ley anti no sé qué, la ley de etiquetado frontal, y después el tema de los sindicatos que vienen mm, por otro lado, ¿no? O sea,
gente que vive Sí, de, que supuestamente que claro, nacieron. tenían un propósito, digamos, bueno, en un principio, ponele, ¿no? De los empleados, qué sé yo, para protegerse de, supuestamente, pero terminaron degenerándose y siendo lo que son ahora, que son mafias. Asociados a los Estados, si tenés sindicatos bueno, no importa, el tema de los sindicatos No, es sí, es para un tema un aparte. programa aparte. Pero digo que tenés todas esas, además de todas las trabas que ya pone el Estado, tenés los sindicatos, tenés, o sea, 80.000 cosas que tenés, con las que tenés que lidiar Sí, sí, sí. para que la economía, o Sí. sea, para que tu comercio esté viable, sea viable. Y en este caso vos ves que espontáneamente y sin una organización Ujú. centralizada surgió Sí. un sistema de comercio que fue, o sea, floreciendo Sí, cada sí, vez sí. más y fue generando ciudades, generando, o sea, riqueza por todos lados y Sí. desarrollo de otras cosas, o sea, pensar en, bueno, tengo que, no sé, viajar a mayor distancia, tengo, o sea, todo eso que requiere el hecho de vender cosas, lo dejaron ser y fue, Sí, sí. digamos, Más que siempre lo para dejaron arriba. ser, yo creo que lo que ocurrió es que no sabían bien qué hacer al Bueno, respecto, puede ser. hasta que le encontraron la vuelta. Pero digo, Eh, si lo dejás ser, o sea, si vos dejás al hombre sí, sí, comerciar, siempre va a ser para sí, mejor, sí, sí. ¿entendés? O sea, si no decís, no, acá en realidad, bueno, ahí ya en cuanto metés una cuchara, listo, o sea, Sí, todo se además, frena. nunca es una No, cuchara. no, es un cucharón No, y gigante. viene un montón atrás. Y mucha gente piensa, bueno, por un lado estoy yo con mi emprendimiento y del otro lado tengo, no sé, lo ven como al enemigo, como si fuera una especie de dictador, ¿viste? Que en realidad el dictador o digamos, el gobernante es una figura lejana en general. Acá el problema es que tenés millones de dictadores. O sea, la burocracia es eso. Son millones de tipos con la capacidad de arruinarte la vida. Y generan un nivel de distorsión Exacto. de Ojalá la hubiera cadena de incentivos, sí, ¿no? Que, o sea, todo, y lo que hablaba Luis de los subsidios, otra que genera también un nivel de distorsión altísimo. Entonces, o sea, acá tenés una economía eh, libre, donde el único interés de cada uno de los comerciantes es generar o vender un producto, y generar un solamente servicio, les va bien, sí, si cumplen con lo sí, que prometen, sí, y si satisfacen la necesidad la del... necesidad de otros. Ahora, vos hablas de esto, vos hablas de la que llaman economía sumergida o economía informal, no sé, siempre ponen algún nombre, y esto creo que es el triunfo también, ¿no? De la propaganda. Obvio. Llamarlo economía sumergida es como, bueno, es algo que está ahí en las profundidades, pero la gente, mucha gente pues, no entiende, o se hacen los distraídos, ¿no? Como que la economía sí es algo que está por ahí oculto, ¿no? No se ven como parte de eso, Mm. ¿no? Y sin embargo, yo te diría, me atrevo a decir que si vos estás vivo hoy, o a ver, no sé si vivo, pero si no estás viviendo miserablemente, es en gran medida gracias a ese tipo de actividad económica. Y la gente o prefiere no reconocerlo o prefiere no reconocerlo públicamente. Porque esto por ahí depende del país donde vos te muevas. Pero hay gente que quizás porque les falta calle o quizás, vamos a ponerlo en estos términos, segmentos de la población que entraron al mercado laboral, si vos querés, más recientemente, tienen esta idea, ¿no? eh, fantasiosa de que entrar al mercado laboral es, ¿no? Algo liberador, necesariamente, ¿no? Al mercado, es decir, laburar, trabajar afuera de tu casa, vos ganarte la vida. Esto es lo que dice Shakira, ¿viste? Las mujeres, como dice, ahora no lloran, sino que facturan, una cosa así. Luis, ¿cómo ¿Cómo es? dice el ¿Vos lo tema? sabés? Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Ahí está, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Decime si eso no te da la impresión de ser una persona que está, un chico que está jugando a ser grande, ¿no? Porque vos, una vez que entendés cómo funciona el sistema, no te enorgulleces de facturar, vos lo hacés porque no te queda otra, ¿no? Es,
creo que pasa esto, la gente está como... O sea, tú le aconsejas a Shakira que lo haga en negro. Mirá, Shakira no le Que aconsejaría cobre nada, pero regalías, lo que que sí cobre regalías en negro. le aconsejaría a las millones de mujeres que la escuchan que no le hagan caso, porque Shakira es una en millones. No aplica la experiencia de Shakira, digo, en la generalidad. A lo que voy es que la gente está como dividida internamente, ¿no? Hay como una mala conciencia. Es como pasa como pasaría con un siervo que se siente culpable por haber abandonado los dominios de su señor, ¿sí? Si el siervo se pusiera a pensar, como hicieron tantos en su momento, che, esto la verdad que a mí no me conviene, quizás al tipo este sí, a mí no, me las tomo, me voy de acá. Eh, bueno, porque lo pensó y llegó a la conclusión de que no es justo, ¿sí?, lo que a él se le propone. Entonces, se niega. Pero imagino que si eso no era lo que hacía la mayoría, es porque los demás o no se lo planteaban, o si se lo planteaban, bueno, sus conclusiones estaban contaminadas por el espíritu de su tiempo, ¿sí? Entonces, no, prefiero, o quizás preferían no arriesgarse, no lo sé. Pero ahora me parece que estamos en una época en la que, y esto depende de dónde uno está situado, ¿no? No es lo mismo, por supuesto, que yo, estar en Suiza que estar en Argentina o Venezuela. Pero, a ver, yo el otro día leía a un tipo que posteaba en Reddit, che, gente, ¿qué hago? Díganme qué hago. Cobro en dólares, ¿sí? En negro o en pesos en blanco. Y entonces, eh, el tipo, bueno, pone algunos números y abajo te juro que debe haber, no sé, ponele 100 comentarios, todos diciendo lo mismo. Sos boludo, te haces. ¿Viste? No, cobran en dólares, después ve cómo lo arreglas. O sea que está normalizado, ¿está? Esto de la economía. ¿Qué es economía sumergida? Este tipo es economía sumergida, un tipo que tiene un trabajo, un tipo que es productivo y un tipo que tiene la oportunidad de cobrar el doble, por lo menos el doble, si cobran dólares. Eso es lo que ocurre en este país. En otros países es distinto, pero es una cuestión de grado. ¿M? Y yo creo que eso es lo mejor. Es mejor que la gente no se tome en serio normas que son disparatadas. Y lo desaconsejable, digamos, es que la gente busque reformar, ¿no? Que busque normas diferentes. O sea, que estos mismos tipos, estos mismos saqueadores, de alguna manera se Que, autorrestrinjan. que busque concientizar a los políticos. Claro, o consigo concientizar, pero sí, ponele, pero a veces apuntan a sus intereses, a veces les dicen, no, mirá que así vas a recaudar más impuestos. Tampoco funciona, porque va en contra de su naturaleza. Esto, vamos, es importante entender la naturaleza de la criatura con la que vos estás lidiando. Es como estar frente a una planadora que está avanzando, ¿viste? Y vos, no sé, pensás que por ahí diciendo algunas palabras mágicas, a la planadora le van a crecer alas y va a salir volando, ¿no? En lugar de aplastarte, va a salir volando. No, no va a pasar, ¿sí? Es tan ridículo como eso. Salí de ahí. No te va a respetar, no le va a importar lo que vos hagas, lo que vos digas. No le va a hacer ningún daño. Cualquier golpe que vos creas que puede, por más fuerza que vos creas que tengas, no es esa la forma de enfrentarlo. Sí, lo podés señalar. Señalar para que los demás reconozcan la amenaza, ¿sí? Tomen conciencia y la esquiven también, pero no te quedes ahí adelante. ¿M? Y nosotros creo que muchas veces jodemos con esto de Satoshi como Mesías o como Salvador, pero creo que hay algo de cierto en eso, ¿no? Porque gracias a Satoshi, hoy hay una posibilidad ampliamente reconocida de ampliar ese espacio de libertad, ¿no? Esa economía libre, a pesar de esa tendencia inherente al Estado de crecer y crecer y crecer a expensas de la población productiva. Entonces,
Si vos entendés esto, vas a encarar el problema de otra forma. No vas a dar un portazo si vos crees que las cosas no se están haciendo como a vos te parece que deben hacerse, ¿sí? ¿Por qué? Porque entendés lo que está en juego. Entonces, digo esto porque es un clásico en el mundo cripto, esto de, ¿no?, el supuesto idealista que hace un berrinche y después da un portazo, ¿no? Porque pero pasa prácticamente todos los días, ¿no? Y creo que esto se hace muchas veces para no reconocer que uno pudo haber estado equivocado en algo, ¿no? Cosas no se dieron como yo prefiero. Y quizás, como vos preferís, no es como tenían que ser en ese momento, ¿sí? Muchas veces se ve esto, tipo que concluyen, esto no sirve, esto es una gran estafa, nadie hace las cosas bien, o como yo digo que hay que hacerlas. No pasa lo que yo creía que iba a pasar, y ya, no sé, transcurrieron X cantidad de años. Bueno, si vos entendés la importancia del proyecto, vos estás dispuesto a dar pelea. Y estás dispuesto además a mirar el largo plazo, ¿no? Esta es la actitud de un adulto. Y necesitamos adultos porque esta es, digamos, quizás la última gran lucha que le toca a la gente civilizada sobre este planeta, ¿no? Separar la moneda del Estado. Después de eso ya quedamos liberados de estos cavernícolas. Quedamos liberados de las cadenas de estos psicópatas, de estos adictos al poder y podemos... A ver, yo no sé qué es lo que podemos como especie, ¿sí? No sé si vamos a conquistar las estrellas, no sé si vamos a conquistar la inmortalidad, no sé, ni me interesa, porque no es posible saberlo, pero al menos podemos dedicarnos a eso sin interferencia, sin demoras innecesarias, ¿sí? Lo que sea materialmente posible, por lo menos vamos a intentarlo. Ha pasado un tiempo considerable. Luis, ¿querés añadir algo? De momento creo que ya dije varias de las cosas que se me vinieron a la mente. Creo ¿Están de que acuerdo conmigo? si alguien ha visto Juego de Tronos, estará alegre de que haya nombrado al Caballero de la Cebolla. No, sí creo que viene muy al caso, porque es eso que decíamos antes, ¿no? O sea, el Estado no puede ganar. Si gana, pierde. O sea, ¿qué sería de esa población sometida a ese tirano sin el Caballero de la Cebolla, ¿no? Habrían muerto Sí, todos de inanición. sí. Y otra película que se me vino a la mente fue El Señor de la Guerra. No sé si vieron con Nicolas Cage. El Señor No. de la Guerra era un Un tipo que traficante era de armas, de armas. un Sí, trafi sí, no la vi, pero sé a sí, qué te y refieres. al final lo ponen preso, el agente del FBI, eh, que no es corrupto, lo pone preso, y él primero está como muy deprimido porque lo agarraron, y después le dice: "Mira, ve lo que va a pasar. Tú vas a decirme lo que me vas a decir, luego va a venir alguien, te va a tocar la puerta, te va a dar la mano, te va a ascender, te va a dar una condecoración, y después yo voy a salir libre", porque las mismas personas, o sea, para las que tú trabajas, necesitan a tipos como yo que Exactamente. vayan Mm. y lleven a donde ellos formalmente no pueden llevar. Entonces son igual como 2 caras de la cebolla, ¿no? De la de la De la moneda. de la moneda. Se mezcló los Eh, dos. 2 2 caras de la moneda, ¿no? El tipo que salva de la inanición, pero también las puertas giratorias del Estado, que bueno, los políticos también buscan la forma de aprovechar a cualquiera que tenga el valor de ir hasta donde otros no son capaces de ir.